Hoy puedo deciros que vengo con un mega haul. Sí, con los materiales que me han enviado desde Panalisa Craft. Y no os perdáis detalle, porque son un montón. Sinceramente he alucinado con todos los materiales que me han enviado desde Panalisa Craft. No solo por la cantidad, sino por la grandísima calidad que tienen. Como siempre os voy a dejar los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo a todos y cada uno de los materiales que veremos hoy. Y el enlace a la tienda o web general. Para aquellos que no lo sepáis, Panalisa es una de las tiendas que existen dentro del conglomerado de AliExpress, lo que hace muy sencillo las compras a través de la web y que generalmente el envío de los artículos casi siempre es gratuito. Tenemos que esperar un poquito más de la cuenta, pero últimamente este inconveniente también está mejorando y en apenas 10-15 días normalmente tenemos todos los materiales con nosotros. No quiero extenderme en exceso, pero es que tengo muchos materiales por enseñaros, así que a ver cómo queda de largo este vídeo. Voy a empezar como siempre por los troqueles, enseñándolos uno a uno y colocándolos sobre la base de corte para que veáis las medidas generales de lo que es el troquel. Ya sabéis que después las piezas, una vez montadas, difieren. Vista general de todos los troqueles que me han enviado y os aseguro que es una pequeñísima parte de todo lo que tienen. Voy a comenzar con un troquel básicamente para realizar tarjetería, pero también se pueden utilizar estas piezas para llaveros. Bueno, siempre hay opciones. Y es para realizar donuts. Vienen con todas las piezas, los topping, cremas y cualquier cosa decorativa que le queramos poner a este dulce tan típico. Y ya estáis viendo que el tamaño aproximado es de 17 por 12. Continuamos con los troqueles dulces y en esta ocasión es un vaso para poder realizar una bebida refrescante, un café delicioso o un helado. Y si queremos le podemos poner su carita kawaii. Me tenéis que ayudar a ponerle nombre a esta pieza, que es que lo desconozco. Seguro que si sois especialistas en repostería o quesos la conocéis. Una bandeja decorativa con su cápsula de cristal o bombonera y con todas las piezas para colocar en su interior, de nuevo, donuts con toppings y decoraciones varias. Puede dar mucho juego si la colocamos esta bombonera con cristal, metacrilato, acetato, lo que tengamos y cositas en su interior. Todo muy dulce. Cuando vi este troquel me costó imaginarme qué podemos montar con él. Y bueno, ya os lo cuento, os voy a colocar una pequeña miniatura de lo que tienen en la web de Panalisa. Una fresa o manzana, cualquiera de las dos cosas, con todas sus mini piezas para formar una tarjeta o cualquier adorno súper chulo. El segundo troquel sí que es para hacer tarjetería y en este caso tarjetería en 3D. Es un poco complejo de ver a simple vista, simplemente viendo las piezas metálicas que componen el troquel. En esta ocasión no voy a realizar muestras porque si no sería un vídeo muy largo. Más adelante, aunque eso sí, tenedme paciencia que se me han acumulado varias colaboraciones, realizaré una tarjeta para que veáis el efecto. Es una pequeña jaula con florecillas, un pájaro y un tamaño de 13 por 19, que como siempre el resultado final de la tarjeta será más pequeño. Otro troquel súper curioso. Con este también podemos hacer una tarjeta no en 3D, pero casi. Una ventana. Viene con todas las piezas para montar el marco, con la forma de la madera, en inglete y la ventana. Y para el interior podemos colocar los pequeños insectos que están aquí troquelados, como una mariposa o una bellota. Creo que también podríamos hacer un shaker. Y las dos piezas chiquititas son las bisagras que compondrían esta pequeña ventana. Una maceta para adornar la ventana que hemos visto anteriormente. Como veis, la maceta viene premarcada simulando la madera, como si fuera el material
de este recipiente y después una orla para la parte superior y florecillas para decorar. 12 por 9 aproximadamente. Una casita seta, me encanta, me parece alucinante, tiene todos los detalles para poder hacer una seta acompañada, bueno, no, le faltan los gnomos, ya los conseguiremos de algún lado. Pequeñas setas que podemos sacar fuera de la casita, es muy difícil así de manera abstracta ver cómo formarlo, pero tiene todas las piezas para la puerta, las ventanas. Este troquel me gusta mucho. Continúo. Este no es de alimentación, este es una pequeña máquina de juegos. Seguro que si os cuento que es la típica estructura que encontramos en sitios recreativos, llena, cargadita de muñecos, pelotas, chuches, con una pinza superior que le va bajando y podemos coger cualquier cosa de la parte inferior y tener o no premio en función de si la pinza sale cargada o no, ahora entendéis que podemos montar con este troquel, ¿verdad? Pues vienen todas las piececillas, incluido los muñequitos interiores o los joystick o mandos exteriores para poder hacerla funcionar. Claro, no funciona, va a ser una tarjeta, pero no me digáis que no es original. Y finalizo con un troquel que ya tengo desmontado porque lo he utilizado. Lo veremos en un próximo vídeo de tarjetas. Es un abecedario común con una característica especial y es que las piezas simulan las fichas del juego de la palabrados. Cada vocal o consonante tiene asignado un valor. Todas las letras salvo la ñ y un pequeño cuadradito en el que podemos inscribir cada letra para hacerla en negativo o en positivo. Con esto hemos acabado los troqueles. Pasamos ahora a la selección de sellos de silicona que me han enviado. Y también son unos cuantos, de diferentes tamaños y temáticas. Vamos a verlos uno a uno. El primero es un fondo arlequín con rombos, me encanta, tipo desgastado. En algunos lados la impresión será exacta, todo el fondo del rombo, y en otros quedarán como pequeños desconchones. Y para hacer fondos en tarjetería puede ser alucinante. Aproximadamente mide 13 por 13 centímetros. El siguiente es un blister mix. Una temática con cierto aire de costura, pero vintage o steampunk. Maniquíes, bobinas, un sello. El tamaño total de 11 por 15, pero los sellos individuales más pequeños. Mismo formato para el tercer blister de sellos, con una puntilla, unos sellos con flores, unos textos. La verdad es que son muy bonitos y luego vamos a estampar alguno a ver qué tal queda. El formato de este blister es un poquito más grande y tiene un alto total de 20 centímetros. Y ya estáis viendo la temática, que nos puede servir para hacer fondos con textos, con sellos tipo efímera dependiendo del papel, alguna matrícula. Los sellos nunca vienen mal. Este definitivamente shabby chic vintage con temas de costura, unas tijeras, un reloj con maniquí impresionante, súper bonito, un metro, un imperdible y una especie de espejo, bastidor, precioso. Y sellos además de gran tamaño. El siguiente, una mega puntilla, 20 centímetros de largo, pero ya veis que también tiene bastante fondo, y unas flores tipo rosas que nos van a dar mucho juego. Y de hecho, cuando veamos los papeles veremos que todos estos sellos también forman parte de las diferentes colecciones de papeles que me han enviado. Y termino con un sello de 13 por 13 con un único formato. Esta es la estampa que se va a quedar cuando queramos imprimirla o impresionarla sobre un papel, que luego podemos dar color incluso con acuarelas. Este sello es muy bonito y con él hemos terminado y damos paso a los die cuts, frases de sentimiento, no sé bien cómo llamarlo. Claro, en el scrap todo va unido y al final son colecciones que podemos juntar, sellos, papeles, stickers, die cuts, sentimientos. Bueno, pues
Me han mandado 4 colecciones, pero 4 colecciones que dentro de cada paquete vienen 2 paquetes diferentes. Y todos ellos hacen juego con los papeles que veremos al final de este haul. Yo no me quiero enrollar en exceso, tampoco quiero dejar pasar el enseñaros las bonitas figuras que vienen dentro de cada paquete. En los primeros los he colocado en fila para que veáis un poco todo lo que viene dentro de cada paquete. Números, figuras troqueladas, etiquetas, tipo sello, algunos mapas. Como os digo, todas estas mini piececitas están sacadas de los diseños de los papeles de las diferentes colecciones y por tanto encajan unas con otras, pero las podríamos incluso mezclar porque son temáticas muy variadas, comunes y al final pegan igual animalitos con flores, con letras. Voy a hacer un repaso un poquito rápido que si no esto se va a alargar muchísimo. En uno de los 2 paquetes vienen normalmente piezas troqueladas de animales o flores, plantas, hadas e incluyen también unas frases que se les llama sentimientos, aunque son en inglés en este caso, pero bueno, que podemos utilizar para cualquier tipo de proyecto de tarjetería o que queramos realizar. Después comprobaréis que todos estos diseños pertenecen a las colecciones de papel que me han enviado. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Son imágenes cargadas de color, diseños muy bonitos, estilo antiguo, vintage, romántico, shabby chic. Como podréis imaginar, estoy encantadísima con todos ellos. Voy a probar un par de sellos, a estamparlos y ver qué tal quedan. Y el diseño del corpiño con el reloj vamos a hacer un embossing sobre uno de los diseños de papel que nos han enviado. En esta ocasión una pequeñísima prueba, ya lo habéis visto, pero lo iremos utilizando todos estos materiales en futuros proyectos y los iremos mostrando, no os preocupéis. Ya sabéis que aquí se utiliza todo. Y paso ahora a mostraros todas las colecciones de papel que me han enviado. Un total de 14 colecciones diferentes, a cuál más bonita y con una temática súper variada. Entre todas ellas no hay un solo papel que sea feo. A continuación las vamos a ver en detalle, pero os explico unas características específicas de estos papeles. El número de referencia siempre viene marcado con un número de serie en la página principal. Nos marcan que miden 6 por 6 pulgadas, un equivalente a unos 15 centímetros de lado. Vienen 12 diseños diferentes a una cara y 2 diseños por cada uno de los dibujos. El papel pesa aproximadamente 160 gramos y está libre de ácidos. Vamos a pasar a ver todas las colecciones y uno por uno. Si os aburrís, a acelerar el vídeo, aunque creo que he puesto el tiempo justo para que os dé tiempo a ver cada imagen y cada bonito papel.
Yo creo que a más de uno le he puesto los dientes largos con todos estos materiales. Os recuerdo que os dejaré los enlaces a todos estos productos abajo en la cajita de información del vídeo. Para no alargar más este vídeo, me voy despidiendo mientras estáis viendo las últimas imágenes de la colección de papeles. Nos veremos, como siempre, el jueves con una nueva idea o tutorial. ¡Chao!